grata y muy, o sea, sí, todo ha sido pues bastante increíble. Y bueno, era importante para nosotros tener esta charla y que estuvieran ustedes acompañándonos. Y me gustaría presentar un poquito pues a Danilo y a Federico. Antes que nada, pues sí, bueno, quisiera hablar de Federico, que es el curador de esta exposición. Él nació en Argentina en el 87, pero vive y trabaja en Sao Paulo. Él es curador e investigador en arte contemporáneo desde diferentes gestiones autónomas en América Latina y forma parte del equipo de coordinación de Uber Bauhaus, Red de Trabajo, Centro de Investigación y Residencias de Arte Contemporáneo, Sao Paulo. Coordina Imaginarios en Uso, grupo autónomo dedicado a la producción e investigación de arte contemporáneo desde Brasil, México, Argentina, Chile y Uruguay. Él cuenta con más de 60 proyectos exhibitivos y artículos en relación a su trabajo en diferentes gestiones autónomas de América Latina. Entre ellas se destacan clínicas 4x4, 7,5, arte local, Rojo al Frente, espacio de arte, y trabaja continuamente con artistas en asesorías, escritura y desarrollo de sus proyectos. Y Fede nos acompaña de manera virtual desde Brasil. Y bueno, aquí a mi lado tengo a Danilo Filtroff, que pues me gustaría leer también una pequeña semblanza para quienes quieran tener esta información. Pues también ha sido en 1987 aquí en San Miguel de Allende, arquitecto de formación, con estudios de maestría en teoría crítica. Tiene algunas apariciones como agente cultural, como artista a destacar, entre ellos el Museo de Arte e Historia de Guanajuato, Werkstatt en Berlín, Museo de Arte de Zapopan, Universidad Autónoma de Querétaro, el Museo de Arte Contemporáneo de Lima, ICPNA Miraflores, Galería Impacto, Salón ACME, Galería Alfredo Guinocchio, la UNAM, Galería Libertad, Bienal, Bienal Nacional de Artes Visuales de Yucatán, el GIF, el Guanajuato International Film Festival, y el Festival Internacional Cervantino. De su trayectoria en la investigación y la escritura han resultado 5 publicaciones impresas, además de diversas colaboraciones en medios e iniciativas de relevancia, como el PN, Puerto Rico Internacional, y ha participado como docente universitario en el programa de licenciatura en Artes Visuales en el Instituto Allende, en el 2018 y en el 2020. Y su obra pertenece a colecciones privadas aquí en México y en el extranjero. Y pues sin más, creo que con eso podemos arrancar ahorita la conversación. Gracias, Diego, por la introducción y la bienvenida. Fede, ¿te parece bien si te pasamos a ti la palabra y tú organizas un poquito aquí la conversación, la charla? Excelente. Primero, muchas gracias a todos, muchas gracias a ustedes y a las personas que también están online desde Argentina y Chile. Hoy estamos desde 4 países en simultáneo. Y es realmente una alegría poder realizar esta conversación y poder justamente poner sobre la mesa la obra de Danilo y la experiencia exhibitiva que ustedes están haciendo desde allá. Una situación que es realmente muy, muy interesante, que es... ¿Se escucha bien? Sí. Una primera cuestión, que es esta propuesta, este conversatorio, que es una reflexión sobre el propio sistema de arte a partir de una exhibición y que nos tiene, ¿no?, básicamente en vivo, juntados y reunidos sobre la pregunta de qué es esto que estamos haciendo. La segunda parte del título de este conversatorio, que se llama un conversatorio, tiene que ver con una frase que salía en la primera charla con Danilo sobre su producción, ¿no? Y donde hablábamos, y Danilo me comentaba, algo que quienes trabajamos en arte sabemos, que muchas veces esta profesión, este conocimiento, esta tarea, nos reúne
contándonos las propias mentiras, ¿no? Ejecutando un rol, ejecutando ahí un quehacer que tiene que ver también con el enunciar ese quehacer. Entonces, acá estoy yo haciendo de curador, ahí está Daniel haciendo de artista, y en esa dinámica nos vamos a manejar en esta conversación, ¿no? Ahí están ustedes también participando en esta conversa, y está la galería también ejecutando lo que se supone que una galería tiene que hacer, y cada uno contándonos las propias mentiras sobre lo que el arte contemporáneo es y sobre lo que la producción simbólica sobre nuestro tiempo nos demanda, nos exige. Lo primero que quería hacer también era traer esta frase, que es una frase de Ricardo Celarrayán, en este poema gigante, que plantea la duda y plantea la pregunta sobre el misterio, ¿no? Para directamente traer esta situación y traer la realidad de que aquí no se trata de explicar nada, ¿sí? Raramente cuando nos plantamos frente a una obra, nos plantamos frente a una práctica, nos debemos preguntar o requerir una explicación, sino que básicamente se trata más de una situación de hacer las preguntas que puedan llegar a surgir y empezar ahí casi a especular sobre el sentido de lo que estamos viendo. Y ahí Danilo también me planteaba en esa primera charla algo muy claro, ¿no? Como acá no se trata de un anecdotario personal o un conjunto de acciones que vengan a nutrir estas imágenes, sino que se trata de un diagnóstico general sobre algo que todos nosotros compartimos, un desarrollo de una serie de fenómenos que tienen que ver con el neoliberalismo acelerado que todas las ciudades de América Latina o de los países y regiones que venimos habitando tienen en común, básicamente. Entonces, esta era la primera coordenada que quería traer, y preguntarles a ustedes cómo fue el derrotero entre Ciudad de México, San Miguel de Allende, vuelta a San Miguel de Allende, de este conjunto de pinturas, de este conjunto de objetos también, que ya dentro también del artículo y de las reflexiones que fuimos trayendo con Danilo, nos tocaba problematizar la noción de pintura, ¿no? Como ahí también aparece otra coordenada que es bastante esquiva y que es bastante compleja, ¿no? ¿Esto es pintura? ¿Vale la pena definirlo así? ¿O es otra mentira que nos estábamos contando? ¿Cómo, ya para abrir ahí un poquito, antes de ir en profundidad y ahí a ponernos bien nerds y ponernos bien ñoños, quería preguntarles esa primera cuestión, ¿no? ¿Cómo es dislocar algo que, en primer término, es una práctica situada? Son objetos, otra vez casi les digo pinturas, y ahí otra vez volvemos a la situación técnica disciplinar, que están realizadas en un sitio, migraron a otro sitio y ahora están volviendo al lugar donde surgieron. ¿Cómo fue eso? Te cuento, Fede, y a todos los asistentes, muchísimas gracias por estar aquí, antes de cualquier otra cosa. Hay un punto en particular que me llamó la atención en la experiencia o el acercamiento de los públicos con la obra en San Miguel de Allende y en Ciudad de México, y que responde a una lógica que pues muy natural, es que por un lado quisimos hacer un preview de la expo aquí en San Miguel porque yo siempre he defendido la idea de que pues, estás ya situado aquí en San Miguel de Allende, trata de desarrollarte y todo el mundo lo primero que hace es como fugarse porque es insuficiente la escena, digamos, ¿no? Pero dijimos, vamos a atender a nuestra gente, a la gente de nuestra comunidad y tener esta muestra aquí, por más que fue una cosa medio descabellada porque fue montar 2 expos en 5 días. Sí. Pero para nosotros era muy importante por, pues sí, ser coherentes y defender estas pues, ideas que hemos defendido siempre, ¿no? Y pues ya sabes, la experiencia de los públicos en San Miguel, por el hecho de jugar de local, como se dice en el fútbol, pues se siente el apapacho, la calidez, la gente te conoce, sabe en cuanto llega y pasa a la puerta de la galería, identifica quién es el artista y demás. Y
pues la experiencia de la exhibición creo que se da mucho también a partir de la conversación. Después vamos a Ciudad de México, donde llegamos además en un contexto, en un entorno de la Semana del Arte, donde es, o sea, un mar de exposiciones, un mar de artistas, una cosa inmensa e inagotable y hasta abrumadora. Y allí pues no eres nadie, ¿no? Estás en una de las grandes capitales en la Semana Estelar y pues la gente entra y no sabe quién es el artista, pasa desapercibido. Y la aproximación con la obra, curioso y que a nadie se le va a hacer raro, fue a través del celular. Las primeras 10, 15 personas que entraron, me creas o no, Fede, entraron con el celular en mano y antes de ver la obra directamente de los ojos, la veían a través de la pantalla, ¿no? Y yo, claro, es que la Ciudad de México vive en esta, digamos, como, no diría que dependencia, pero en esta mediación entre el mundo a través de la pantalla, de una manera mucho más intensa de la que lo hacemos que vivimos aquí en este pueblo, ¿no? En un pueblo chiquito, en el que pues sí creo que mantenemos un sentido comunitario mucho más, pues sí, más cercano, más de persona a persona, ¿no? Y se dieron conversaciones, pero mucho menos conversaciones, también por el volumen de gente que atendimos allá en la exhibición, ¿no? En Ciudad de México. Excelente. Entonces, lo primero que uno puede detectar es ahí la noción de escena, ¿no? Como, y no necesariamente esa escena una en detrimento de otra, ¿no? Sino cada una con su particularidad. La escena local de San Miguel, que tuve la suerte y el gusto de visitarlos en mayo del año pasado, y encontré una escena local nutridísima de artistas, y de artistas que se están preguntando incluso por los propios diagnósticos de esa escena. Incluso pensando esta imagen que básicamente lo que nos trae es una situación súper violenta y súper ligada a... Está acá, este. ¿Está ahí? ¿Se ve? Súper. Sí, es lo que tenemos a un costado. Ustedes tienen el placer de verla ahí en términos materiales y ya no en términos de objetos, ¿no? Ya no en términos de imagen, que es justamente esa diferencia que Danilo hacía recién, ¿no? ¿Cuál es la relación que uno establece con lo que ve entre la materialidad y la imagen? Y ahí tenemos otra vez, ¿no? Todo el lío de pensar el signo, la imagen y el fenómeno. Tres cosas completamente diferentes. Pero, en definitiva, ¿me escuchan ahí? Sí. Pero, Sí. en definitiva... Uy. Ya, te seguimos. Te perdimos en algún momento. Ahí estamos. Decía entonces que más allá de la diferencia entre signo, imagen y fenómeno, se trata acá de, y descartando la anécdota nuevamente, se trata de ponernos a pensar esta situación. La cantidad, la intensidad de las violencias que este momento y este sistema en el que estamos viviendo nos tiene sujetos, ¿sí? Y acá estoy hablando no de otra cosa que de inequidad, de desigualdad, de la relación entre consumo, hipercomunicación, gentrificación, situaciones que tienen que ver con opresión, situaciones que tienen que ver con una gran violencia estructural de la cual nosotros somos partícipes y somos básicamente sujetos. La pregunta, al asumir que el sistema de arte no es ajeno, sino que es producido por este neoliberalismo de acumulación y de especulación, es esta. Y esta es la pregunta que el artículo y el texto curatorial tiene como inicio, ¿no? Viene la cita ahí de autoridad y viene esta pregunta así muy relajada, muy tranquila. ¿Cuál es el nivel de comodidad y de ventaja necesarios para tolerar semejante violencia? Esta es una pregunta ruda, es una pregunta necesaria, porque básicamente nos pone
en la situación que este personaje está. Y la forma en la cual nosotros empezamos con este personaje es a través del consumo. Es la incapacidad de consumo que nos pone en el lugar de este personaje. Y ahí aparece otra situación, ¿no? Y ahí aparece una situación más ligada a la materia, que es este guiño con estas flores. Y ahí otra vez la noción de ornamento, objeto, imagen, obra, cultura. ¿De qué se trata? Y ahí yo le preguntaría a Danilo, ¿cómo es que estos objetos, obras, imágenes están construidos? ¿No? Porque yo puedo otra vez ponerme a explicar la obra, si es que cabe esta situación, pero tratemos de evitar otra vez esta tentación permanente, ¿no? La de la explicación. Empecemos a abrir estos significados, empecemos a abrir estas construcciones y empecemos a abrir esta relación entre esta caja, estas flores y estas imágenes. ¿Cómo están construidos estos objetos? Muy bien, Fede. Bueno, les cuento. Platicando con Fede durante estos meses, en este intercambio previo al artículo y texto curatorial y demás, le platicaba a Fede que a mí me es bien importante hacer, o como dejar en claro, que yo no me pienso a mí mismo como pues, un artista, productor que pinta, un pintor. No, ya hace ya muchos años que se rompió esta, digamos, como esta frontera entre uno y otro soporte, uno otro medio, ¿no? Se acordarán que hace algunas décadas, ya muchos años, decías de que no, es el pintor que hace sus pinturas, y es el escultor que hace sus esculturas, y es tal, y no había mucho, digamos, como según los cánones, no había mucho para dónde hacerse, porque salía de la rayita y ya está haciendo está rompiendo ahí las reglas, ¿no? Hoy en día, pues ya la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad y la mezcla de dulce, chile y manteca es bienvenido y creo que lo que hacen los artistas contemporáneos, ¿no? Y a mí me gusta llevarlo un poco más allá, en el sentido de que el artista no es suficiente con pues, verse a sí mismo como un productor, aunque ya tenga libertad de hacer y mezclar dulce, chile y manteca, ¿no? Sino que hoy en día pensar al artista como artista y nada más es insuficiente, igual que en algún momento fueron los medios, ¿no? Yo creo que el artista, antes que otra cosa, es una persona y es pues un ciudadano que tiene ciertas relaciones, ciertos roles, y que juega un montón de roles que nutren su producción y nutren su relación con el mundo y que nutren su trabajo y la manera en que se comunica hacia afuera, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, esto que vemos aquí, esta serie, yo no las concibo tanto como unas pinturas, por un lado, sino que más bien como dibujos. Voy a insistir en esto de que no es la tradición de la pintura, que tiene pues esos valores de la teoría del color y la composición y todo este rollo, sino más bien a través del dibujo, que es mucho más espontáneo, más gestual, más, pues más singular. Y eso por una parte, y por otro lado, el segundo elemento que compone estas imágenes o estos objetos es el marco floral. El marco floral es parte, pero súper importante de estas piezas, porque están pues, hechos por un autor, está hecho por, yo mismo pues hago la carpintería y la pintura y hago la colección de estas flores, etcétera. Pero más allá de eso, que también sería muy interesante profundizar sobre la relación entre pues, el dibujo, que es algo muy valorado en la sociedad, como, el artista sí que hace sus dibujos, sus pinturas, tal, a la parte como más artesanal, que se encuentra pues, se encuentra menos valor, porque pues, bueno, pues son unos marcos normal, unas flores normal, pero al momento que las juntas con un poco más con un poquito más de valor, como importancia, ¿no? Y el marco floral es una edición que tomo para aterrizar las piezas en el contexto, o en el entorno en el que yo me desenvuelvo, que es San Miguel de Allende, ¿no? Se habrán dado cuenta ustedes, esta relación me gusta mucho que encontramos Fede y yo, que así, conforme ha incrementado
la violencia y la inseguridad en San Miguel de Allende. No estamos hablando, sería una violencia real. Oficialmente, el mes de diciembre del 2024 se contabilizaron 25 muertos en San Miguel de Allende, ¿no? Y son números oficiales que sabemos que siempre están lejos de la realidad. Pero conforme ha crecido la violencia y la seguridad en San Miguel, se ha reproducido esta dinámica de los comercios de enmarcar sus fachadas, sus puertas con estas flores, ¿no? Que es lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Todos hemos visto una de esas en San Miguel de Allende. Cada vez hay más. Y es muy interesante, ¿no? Como a manera que se reproduce la violencia, se reproducen estos marcos florales, como si tratáramos quizás de maquillar pues esto que nos es incómodo, que nos es pues sí, angustiante, con pues, flores, más maquillamos, ¿no? Yo lo comparaba con la idea de cuando un día nos despertamos con el pie izquierdo, como que, ay, güey, no me siento muy bien hoy, pero dices, bueno, pues hoy puede ser un buen día, déjame pongo unos trapos que me van a sentir bien, déjame pongo un poquito más de maquillaje, déjame echar un poquito más de adorno para, digamos, como para dar el gatazo y presentarme ante el mundo de una manera un poco más amable y ser mejor recibido, tal vez, ¿no? Entonces, esta es la relación de los marcos florales en las piezas, que si se dan cuenta, pues está presente en cada una de las 14 piezas que componen la exhibición. Eso, Fede. Excelente, excelente. Me tomo también de la idea de trabajador del arte ciudadano y de ciudadano trabajador del arte. Me parece que eso es fundamental, ¿no? Y hay otra cuestión que también pensábamos, que es que por más que estemos haciendo la referencia directa a San Miguel y a este fenómeno de el ornamento y la flor, son procesos que no son exclusivos de San Miguel, ¿sí? La gentrificación no es exclusiva de San Miguel de Allende. La vivimos aquí mismo en San Pablo. Edificios que tenían un uso al principio, luego cayeron en desuso y ahora somos incluso, y acá hay otra cuestión, los mismos trabajadores del arte contemporáneo, es el mismo sistema del arte contemporáneo, y ahí también podríamos pensar la Semana del Arte en Ciudad de México como parte de este fenómeno, los primeros que gentrifican, ¿no? Lo primero que pasa en un barrio, por lo menos aquí en San Pablo, en Buenos Aires, lo primero que pasa durante un proceso de gentrificación es que llegan los artistas. Llegan las galerías, llegan los gestores, llegamos los curadores, y automáticamente, con muy poca inversión, en términos inmobiliarios, los valores se disparan. Y eso, asumamos, es de una violencia, es de una violencia muy alta. Por eso me parecía muy interesante esta relación entre la flor del marco y la crudeza de las imágenes. Que a la vez, si nos ponemos ahí un poco formales, es una crudeza también incluso incómoda, ¿sí? Si existiera alguna cosa como una crudeza incómoda, es una crudeza que incluso tiene un gesto por la elección técnica de Danilo en cuanto a el dibujo en lugar de la pintura y todas estas descripciones, es una crudeza que a partir de un gesto de muchísima ironía y de tomar gestos que tienen que ver con incluso el cómic, cuestiones que tienen que ver con la ilustración hasta infantil, les diría, se vuelve de una paradoja y se vuelve de una incomodidad, también de un grado de incomodidad y de violencia muy alto. Nada le hace justicia a esta violencia que estábamos planteando hace un minuto como estructural y que juega básicamente con la vida de las personas. Pero este objeto, que es parte de un sistema económico, que es parte de un fenómeno económico a nivel global, está participando, está produciendo esa tensión. Y ahí quería irme a estas tres tensiones que mencionábamos en el texto. Obviamente rompí el guión y vamos ahí a ir y venir en cuanto a las imágenes. Pero me parece interesante ya meternos en este lío.
mencionábamos 3 tipos de tensiones. Tensiones que tienen que ver con el objeto propiamente dicho, ¿sí? Tensiones que tienen que ver con esta contradicción, pero que funcionan perfectamente, entre el tono del dibujo, el ornamento y la noción misma de pintura. Cuestiones que tienen que ver, tensiones que tienen que ver con cómo se inscribe y cómo participa esta obra dentro del sistema del arte. Es decir, ¿qué pasa con esta obra cuando viaja nuevamente a Ciudad de México y es observada, pues primero consumida, y subrayo la idea de consumo, a través de la pantalla de un celular? ¿Cuál es la experiencia que estamos teniendo las personas que estamos fuera de México, que estamos lejos de la galería en este momento, y las personas que están presentes ahí? Y finalmente, ¿cuál es la relación también tensa entre Danilo, artista, productor, gestor, curador, investigador, ciudadano, en el contexto en el cual está produciendo estas imágenes y está siendo parte de estos fenómenos y de estos procesos sociales? Podemos pensar juntos estas 3 tensiones. Podemos pensar juntos estas 3 relaciones tensas, que no necesariamente son contradicciones, porque uno está produciendo la visibilidad de la otra, uno está produciendo la explicitación de la otra, ¿sí? Del otro objeto. Por eso lo primero que quería cuando aparece esta idea de productor ciudadano era traer estas tensiones que ya me parece que están ahí, ¿no? Están palpables y están evidentes. Y traer también otra pregunta sobre una idea que traía Danilo también en esa primera famosa reunión, sobre los vicios y los vacíos de la representación. Quería preguntarte, para retomar esa idea que me parece súper valiosa y que me parece también como tipo un statement estructural en toda la práctica y en toda la producción. Te cuento sobre este statement. Sí, pensé que te había perdido. Bueno, yo tengo manejando desde hace ya buenos años esta línea como mi statement sobre cuáles son los vicios y los vacíos que se producen en el ejercicio de representación. ¿No? Para esto yo juego con 2 triángulos conceptuales de los que ya, pues sí, no es novedad, que por un lado está esta idea de la construcción, la ocupación y la combustión, que es la relación que tenemos nosotros como individuos, como con el ciclo de vida de los objetos, que se fijan ya no es como una lógica de, como veíamos a lo mejor en la biología de la primaria, de nacer, crecer, reproducirte, morir, sino más bien como la lógica del consumo de los objetos, ¿no? Objetos que se producen y se consumen, básicamente, ¿no? Y por otro lado, el otro triángulo conceptual, que es ficción, memoria y representación, que es, digamos, complementario o alimenta al otro, que es la idea de pues, cómo construimos nuestras propias narrativas, cómo las instalamos, digamos, en el imaginario, pues desde lo más inmediato hasta donde va a tener influencia, y la representación es pues, cómo se ve finalmente representado esa narrativa, ¿no? esa ficción. Que fijan, pues los 2 triángulos conceptuales son como circulares, como uno alimenta al otro, y es lo que busco con mi trabajo, ¿no? Bueno, si quieres, lo dejo ahí, Fede, y si me puedes ayudar a complementar la idea. Claro, no, porque en definitiva ahí nos acercamos a esta cuestión. Cuando mencionás, estos son todos fragmentos del artículo, y dice: el sistema de arte es un campo profesional y de producción de conocimiento en el que confluyen tensiones, especulaciones y acuerdos. Sus integrantes, es decir, todos nosotros, incluso las personas que están escuchando y van a participar en breve de esta charla, estamos dedicados a valorar lo producido dentro del campo, pero no somos inmunes a los procesos que lo exceden. Y esto otra vez, ¿no? Como no olvidar que esto de lo cual estamos hablando es partícipe de otros procesos mucho más grandes. Son producidos por estos procesos. Entonces, ahí aparece justamente nuevamente el título de esta conversación y otra vez el subtítulo
de esta exhibición, que es cómo contarnos las propias mentiras. Porque inclusive, ficción, memoria y representación son tres variables de la misma mentira. Son tres formas de justamente participar en los procesos sociales, nombrando aquello que nos hemos construido como sujeto, aquello que creemos o nos han enseñado que recordamos, o aquello en lo cual acordamos de lo que estamos hablando. El ejemplo clásico. Mesa es mesa, pero todos nosotros casi 20 en este momento, estamos pensando en un objeto diferente. Cada vez que incluso decimos memoria, desde Argentina, desde Brasil, desde México, cada vez que nosotros mencionamos la idea de memoria, pensamos en cosas diferentes. Y eso, nuevamente, es parte de cómo nosotros fuimos educados, de cómo nuestras sociedades fueron construyendo estas ideas. Y, por supuesto, esta es la materia con la cual el arte, y específicamente el arte contemporáneo, trabaja. El otro día mencionábamos por acá, en una noción así medio rápida de café, qué viene siendo el arte contemporáneo. Y una de las cosas que aparecía era un trabajo que tiene que ver con hacer uso de aquello que está disponible, en términos materiales, pero fundamentalmente en términos simbólicos. Porque otra vez, esto es una práctica situada que comparte elementos y diagnósticos con otras situaciones, valga la ocurrencia, con otras lógicas, con otros procesos. Entonces, nos encontramos todo el tiempo ahí, como jugando con esa ambigüedad. Situaciones que son específicas, pero que a la vez nos unen con otras ciudades. Y ese es el inicio también del texto, ¿no? Como, ok, si yo digo ciudad, todos nosotros pensamos cuestiones y localidades diferentes, pero que probablemente compartan estos diagnósticos. Hay una cuestión también interesante, que es que esta presentación, que fueron las imágenes con las cuales yo trabajé para escribir, a partir de las cuales conversamos mucho con Danilo, son imágenes de taller. Y hay una cuestión que a mí me parece muy, muy, muy divertida, ¿no? Como, otra vez, este taller y estas imágenes con estos objetos, está situado ahí, está en San Miguel. Y ahí, no sé si, Danilo, querés contar un poco sobre, nuevamente, ¿no? Con este nivel de misterio que poníamos al principio, ¿cuál es el repertorio de imágenes que está presente en esta serie? ¿No? ¿Cómo opera acá esta trilogía entre consumo? Ahí yo me perdí. O sea, en realidad no me perdí, sino que no pude tomar nota. Pero me llamó mucho la atención. Combustión, consumo, y me falta una, creo. Si querés profundizar un poco ahí. Pasión, combustión. Bueno, esto está permanentemente, ¿no? En los motivos de estos objetos. ¿Cómo es esta relación? Ok, les cuento, porque de pronto aparecen imágenes a las que no se puede tener acceso tan directamente, algunas más que otras, pero puedo pensar cuál es el hilo conductor de las piezas, ¿no? Digo, visualmente, a nivel estético, pues creo que sí hay como un hilo conductor muy, muy claro, pero si hablamos sobre las temáticas o el fondo de las piezas, yo he encontrado que uno de los hilos conductores más, que para mí son más claros, es el tema de la violencia. Una estrategia que yo he tenido para compartir mi trabajo es pues, entrarle desde el humor, ¿no? A todos el humor pues, nos es accesible, nos es fácil, digamos, acercarnos, no es tan, digamos, como que no nos confronta tanto, sino más bien nos invita. Y las imágenes creo que entre el color y estas caritas y estas pues, imágenes que son tanto infantiles, tienen esa primera lectura que es como un gancho, pero que de fondo pues tienen
temas que van desde geopolítica, de conflictos globales actuales, hasta alta cultura, podemos llamarle, como esta pieza que está allá, que en la imagen contrasta tremendamente con el título de la pieza, que se llama El olvidado asombro de estar vivos, que es un fragmento de un poema que seguramente todos conocen, que se llama Piedra del Sol, de Octavio Paz, que es así como uno de los pilares, digamos, como uno de los grandes poemas de la literatura latinoamericana, y es como cotorreo, ¿no? De cómo se nos exige hoy desde la cultura woke, desde esta onda de vibrar alto, de decretar, ¿no? La felicidad y el bienestar, cómo se nos impone, y la imagen pues no es más que un cotorreo de estas figuras asombradísimas por este paisaje completamente ficticio y absurdo, ¿no? Pero esta relación que se hace con el macro floral y además con parte literaria de la obra, que es pues un fragmento, un poema de Octavio Paz, pues en realidad pues es una crítica al sistema actual y a nuestra relación con el mundo también a través de las pantallas y el hiperconsumo y demás cosas, ¿no? Y la pieza está roja que ven de este lado, que es la que ilustra muy bien la exposición, se llama Tres Doritos Después. Creo que todos conocemos aquí en México lo que son los Doritos. No sé si allá se llaman Doritos también, Fede. En Brasil, en Argentina. Sí, es son marca imperialismo PepsiCo. Okay. Sí, y la imagen, esta es un poco más cruda, pero pues tiene que ver 100% con pues la idea del necrocapitalismo, ¿no? De cómo eso que consumimos, pues al final no son los objetos como tal, no es el celular, no es todo eso que compramos en la tienda como si nada, sino es quién lo produce y cómo pues, están los cuerpos ofreciéndose, digamos, de una manera, la mayoría de las veces, no muy dignamente, como para que nosotros veamos el consumo de los objetos como si nada, ¿no? Pero pues de por medio están los cuerpos, ¿no? Y así cada una de las imágenes tiene un tema muy específico que, digamos, no es como ilustrativo. No me gusta esa pintura como ilustrativa, no me parece como, pues que sea, no sé, para eso estarían los ilustradores, ¿no? En este caso está una producción que tiene unas capas de un poco más múltiples, más diversas, pero bueno, por ahí va, es lo que les puedo contar. Súper. No, es súper bueno. Me quedo con esta estrategia o táctica de sumar capas para construir otra vez, ¿no? Este signo que sea molesto. Que claramente uno puede sospechar, uno puede intuir de qué está hablando, ¿no? Como la primera imagen que veía. Hay una referencia que está ahí, medio esquiva, pero que claramente lo que está haciendo es molestar de alguna forma, dentro del sistema en el cual está inserto. Pero hay un significado abierto. Y ahí también, antes también de abrir un poco la conversación, no sé si ustedes tienen ganas de abrir un poco la conversa ahí en la galería, estaría bueno también. Yo quería también retomar un poco el cierre del texto, porque viene como muy pesado, viene como todo muy pesimista, y de alguna forma hay una respuesta en esta propuesta, y es, ok, si el arte viene siendo ficción, si lo que nos está uniendo es este juego de ficciones donde estamos desarrollando roles, ok, si esto es ficción, podemos básicamente ensayar otra cosa, podemos justamente ensayar otra idea, podemos inventar algún tipo de dispositivo que nos permita organizar la realidad de otra manera, ¿sí? Que nos permita generar ahí una cierta interferencia dentro de este orden que viene ahí como tan perfecto, ¿no? Que parece tan implacable y tan imposible de modificar, o que se organiza nuevamente tan rápido.
La pregunta, como siempre, es ¿qué podemos hacer nosotros frente a este diagnóstico? La respuesta, o menos hipótesis que se plantea de este lado, es hacer uso de las herramientas que tenemos, que es este pacto ficcional, esta capacidad de producir conversaciones, ¿sí? Básicamente estamos acá reunidos para pensar juntos la producción simbólica y material de Danilo, para también organizar estas herramientas que tenemos para ver si algo de todo esto puede modificarse de alguna u otra forma. Quería ahí traer como, también un poquito, ¿no? Como de algún tipo de disponibilidad, porque si no parece terrible para un jueves a la tarde y noche, antes de abrir un poco la conversación. Sí, Fede, sí, yo sobre este cierre del texto, lo que tengo para compartirles es que hay una pregunta que creo que también es la pregunta del millón, que es como, ¿cuál es la función del arte, no? Realmente es como, ok, el arte, ¿y para qué? O sea, ¿para qué sirve eso? Y ahí me queda claro que el arte a priori no cumple una función decorativa. Creo que quien sigue pensando que el arte cumple una función decorativa es la misma gente que cree que su plato en la mesa sirve para tomarle fotos, ¿no? Que, ok, sí, pues, ok, sí cumple una función decorativa y alimenta tu feed de Instagram muy padre, lo que quieras, pero a priori no es la función del plato en la mesa, la pieza de arte, ¿no? Yo sí creo y sí defiendo la idea de que el arte cumple una función social. Y pues nos hacemos la pregunta, ¿es el arte capaz de cambiar el mundo? Y yo digo un no rotundo, ¿no? El arte no cambia el mundo de ninguna manera. Lo que sí puede llegar a cambiar el mundo es las relaciones que se producen a través de la pieza de arte, ¿no? La pieza de arte ahí embodegada, ahí guardada, no vista ni discutida por nadie, es un objeto más ahí perdido en el mundo, ¿no? Pero las relaciones que se producen a través de la obra de arte, ahí sí podemos cambiar las cosas. Entonces, por eso creo que es importante en la posición del artista no producir objetos decorativos, sino producir objetos que sean capaces de tejer relaciones y de pues, abrir discusiones y crear consensos y demás cosas, ¿no? Entonces, Fede, ¿te parece bien si abrimos la conversación para acá? Perfectamente, no puedo estar más de acuerdo. Sí, estoy muy de acuerdo. ¿Quién dice yo? A usted le veo con ganas de participar. Venga, Tachis. ¿Alguien? ¿Me escuchan? ¿Podés? Un minuto. Porque también tenemos participantes online. Si quieren, buenísimo. si les parece bien, nos podemos ir turnando. Buenísimo. ¿Alguien por allá, del otro lado de la pantalla? A ver, creo que Yo ahí quería estaba... decir, me gustó mucho todo lo que escuché, e interesante, muy ligado a mis pensamientos de día a día, muy ligado. Y quiero decir pocas cosas. Creo que el arte siempre fue social. Y me acordé, no sé, del arte de las catacumbas, donde estos primeros hombres relataban y contaban su entorno, con la idea de dejar huella y de crear historia. Y en el Renacimiento pasó lo mismo, o sea, dejar huella, crear historia, y eso, con el correr del tiempo y de mano en mano, son factores que cambian el mundo, cambian el pensamiento, cambian el acceso a los razonamientos. O sea que yo no vi esta obra que se está comentando del Marco de Flores, pero me parece magnífico. Realmente, que la flor que se haya usado como homenaje a la vida y no a la muerte, que la use un creador, así sea en una sala de exposición, tiene un valor infinito. O sea que sí, el arte es social, el arte es político, y nosotros, los trabajadores de arte, en el sistema de arte,
damos un texto y ese texto es fundamental. Nada más por ahora. Felicitaciones. Muchas gracias, Alicia. Gracias, Gracias. querida. Bien. ¿Alguien más por allá? ¿Alguien más tiene? ¿Tenemos a alguien acá? Estamos... Vamos. Tupac. Venga. Hay una parte de la producción de esta serie, de esta obra. Qué buen timing. que ya veníamos haciendo hace tiempo. Yo entiendo que está además conectada, ¿no? O sea, este universo está conectado en el tiempo y decides retomar, continuar la producción de este universo de personajes Cacaculo, Pedofis. O sea, me llama la atención, ¿no? Porque conozco tu carrera y conozco tu línea y digo, o sea, qué interesante ¿por qué volver y volver a abrir esta conversación y si es, ¿qué te pasó, no? Y felicidades. Sí, gracias. Pues sí, aprovecho para hacer el comentario de agradecimiento, porque este año estaría yo cumpliendo 24 años desde que presenté mi primera exposición en el Museo Histórico aquí de Casa de Allende en San Miguel, cuando tenía una sala de exposiciones temporales, en 2001. Entonces son 24 años y agradecer que aquí me acompañen mis papás y Celina y Benjamín, muchas gracias, porque pues es maravilloso tener siempre el apoyo familiar y además, bueno, de todos ustedes que están aquí y todos los que me apoyan, que es increíble, ¿no? Y sí, pues importantísimo, creo que no quitar el dedo del renglón. Creo que también parte del trabajo del artista es este compromiso que tiene uno consigo mismo y con su producción y con la relación que hace con los demás, ¿no? Al final, creo que sí, uno termina siendo un poco embajador, si le puedo poner esa palabra, como de su propia comunidad, digamos, desde lo más inmediato hasta pues, el nivel de influencia que puede tener hacia afuera, ¿no? Entonces sí creo que hay un nivel de responsabilidad fuerte de, pues sí, ser pues, coherente con sus ideas. Nada más difícil en este mundo que ser coherente con el decir, hacer y pensar, pero lo intentamos. Y nada, pues esperemos que sea una carrera todavía más larga, ¿no? Y gracias por acompañarme. En línea con lo que mencionan antes, ¿por qué regresar a la figuración después de haber estado en la... Sí, bueno, algunos sí conocen, algunos no, y les cuento que tengo desde hace ya muchos años 3 líneas de producción como bien marcadas, bien claras, que por un lado está la geometría, que pues claro que está influenciado por mi formación como arquitecto, por otro lado está, digamos, una pintura pues más, digamos, como un poco más académico, más formal o más en el sentido como pues de la tradición de la pintura, que está muy cercano a la idea del autorretrato como medio de expresión. Y por otro lado, la tercera línea es lo que están viendo, ¿no? Es esta serie de objetos que la verdad que es a mí la que más me divierte, se me hace profundamente como íntima y personal, y al final creo que es con la que más se ha identificado la gente y la que más le gusta a la gente, ¿no? Pero bueno, como yo no atiendo a intereses, ni estoy casado con nadie a nivel, digamos, como comercial, pues me gusta surfear entre estas 3 líneas de producción. Bueno, así que dependiendo de cómo me sientan esa temporada, ¿no? La temporada de geometría fue algo amplia, fue así en concreto del 2011 como al 2020, así con unos cerca de 10 años en la geometría, que claramente coincide con mis estudios de arquitectura y los años posteriores, pero ahorita soy feliz con esta producción y creo que estaré produciendo esta tercera línea por un ratito más, ¿no?
Dime, negro, te escuchamos. Mi comentario tiene que ver con esta idea de que precisamente la idea está en el aire y aquí están los creadores o organizadores para las bandas, ¿no? Y a partir de ahí y de esta instancia y los temas que se han tocado en este conversatorio, se me hace súper interesante platicarles que a partir de la actual lectura que estoy teniendo, que es la invención de todas las cosas de Jorge Volpi, y lo que mencionaba la asistente virtual de la Argentina, cuando platica esta ficción que pasa por primera vez en una caverna, es también como parte de este libro de Volpi, que es el último, y es la creación precisamente de la ficción, que es donde empiezan todas las cosas, ¿no? Y pensar la posmodernidad como este momento en que ya, al parecer, están todas las ficciones dichas. Tú te referiste en algún momento al movimiento woke, ¿no? Y también es como pensar en esta generación de la que tiene, digamos que de alguna manera en posesión toda la información anterior que ha habido en la humanidad y que a partir de eso la única perspectiva que tienen es una postura personal y que solo viene del yo, ¿verdad? Entonces, como en la posmodernidad todo esto se destroza y empieza una etapa en donde entramos en este asunto que la verdad no se refiere a esta narrativa o a esta, digamos que, asunto al que le podemos asignar como algo verdadero, sino que son opiniones diversas de realidades que hoy son alternativas, paralelas, y que van de alguna manera resquebrajando el concepto que tenemos todos de la verdad universal, que es como pasan las cosas en los hechos, ¿no? Y me llevó a pensar en esta pintura, en un retrato de Milei. Milei era un criptomoneda, se despedazaron en este sentido de cómo el nuevo orden de las cosas, digamos, ha ido tomando esta preponderancia y lo ficticio se está imponiendo a lo real, ¿no? Gracias, negro. Fede, ¿escucharon por allá? Sí, yo tenía un comentario ahí, puntualmente con algunas palabras que se incorporan en la conversación y me parecen un poco complicadas, que es puntualmente la idea de cultura woke. La cultura woke, la terminología, tiene que ver con un diagnóstico que hace la derecha y los poderes concentrados sobre la reivindicación y la habilitación de derechos de grupos históricamente minimizados. Y ahí no hay ficción. Ahí hay vidas, muchas vidas, que históricamente han y hemos sido negadas y apagadas, literalmente. Entonces, ya que venimos construyendo este diagnóstico y venimos hablando sobre la participación que tenemos en estos procesos, me parece también interesante discutir cuál es la terminología que utilizamos. Y para mí, y justamente a partir de lo que comentaba el compañero, del diagnóstico de los ascensos de las ultraderechas fascistas en nuestros países, tanto en Argentina como en Brasil en su momento, con Bolsonaro, como Estados Unidos, como en Italia, y podemos conversar luego, la fortuna que tiene México de no tener un modelo como el que tiene Argentina, como el que tuvo México, como el que tuvo Brasil, me parece nuevamente necesario discutir y no utilizar las herramientas que construye justamente el adversario, por no decir el enemigo. Porque ahí no podemos hablar de ficción. Podemos hablar de acuerdo, ¿sí? Y podemos hablar, y es necesario hablar, de cuál es el límite de los acuerdos, de cuál es el límite de la tolerancia hacia y en relación directa con los sectores intolerantes. Entonces, me parece justamente
ya que tenemos la posibilidad de encontrarnos y debatir estas situaciones, debatamos también las operaciones del lenguaje que nos han sido impuestas históricamente desde ese primer horizonte. Sí, buenísimo, Fede. Sí, buenísimo, digo. Al final, el mundo está construido del lenguaje, ¿no? Y tener cuidado sobre cómo se usa. Excelente. ¿Algún otro comentario, pregunta? O por allá del otro lado de la pantalla. Está por ahí Fernanda Bisbal, Marcela, Matthew. Acá tenemos a alguien, Fede. Vamos. Adelante. Tomando el tema de la violencia, como lo tratas y lo vemos a partir de toda la historia, cómo se ha conformado, o sea, el control de las personas, simple hecho el control es violencia, ¿no? Y dentro de eso también hay una versión. Y no como, más bien mi pregunta es, ¿crees que hay una forma donde eso no sea como para cambio al mundo, digamos, no tanto como lo del book, un poco como, bueno, pensando como en esa onda de que al final sí es una opinión personal, porque tienes toda esta información del pasado y tal, pero como para construir un futuro más, quiero pensar que de una forma de tener este pensamiento de control o agresión. ¿Crees que hay algún de quitar eso de la ecuación? Pues mira, lo único que te puedo decir es de que mi trabajo o la intención de mi trabajo como artista es, digamos, poner las cartas sobre la mesa y más bien la idea y la invitación es a, entre todos, pues abrir la conversación y a partir de estas preguntas que están detonando ahorita, pues generar algunas discusiones y felizmente llegar a unos consensos y mucho más felizmente pues tomar algunas acciones concretas al respecto, ¿no? Pero pues sí, pues creo que el tema de la violencia y el control pues son como inherentes a las sociedades. No creo que vaya a existir nunca digamos, un mundo sin conflictos bélicos y sin luchas de fuerzas, ¿no? Porque es natural la existencia en general de las cosas, ¿no? No sé si escucharon por allá algo del comentario. Sí, estaba escuchando la conversa. Sí, por supuesto, cuando incorporamos la idea de control, tenemos que incorporar la idea también de que ese control sobre la conversación pública, y para mí esto es muy importante porque tuve, no sé si la ventaja, o la casualidad de estar presente en Argentina, por supuesto, y haber visto muy de cerca cómo fue el proceso brasileño. ¿Sí? Y otra vez, esto no excede este proyecto, porque básicamente se trata de cómo estos procesos, ¿verdad? Estoy ahí, ¿no? Sí. Estos procesos de gentrificación, de violencia estructural, está atacando nuestra vida cotidiana. Y el primer paso es empobrecer a los pueblos. Y a partir de ese empobrecimiento, intervenir materialmente en lo que somos capaces de imaginar, en lo que somos capaces de operar en términos simbólicos. Y para mí, esa es otra herramienta fundamental que el arte y todos los productores de imágenes y de otras materias en términos de lo simbólico, ese es otro de nuestros trabajos, básicamente. ¿Sí? Poder ir corriendo ese límite y poder ir poniendo a prueba justamente cuál es el control al cual somos sujetos. Diversificar las operaciones del lenguaje, dudar de las verdades construidas, entender nuestra responsabilidad en términos de administración de lo simbólico, me parece que es fundamental y es parte de nuestra responsabilidad. Entonces, la forma de burlar ese control justamente es primero verlo y después tomar partido. Oye, pero hay, por ejemplo, es cierto que estamos viviendo como, cuando hablas de gentrificación,
al mismo tiempo como una estandarización de las cosas, ¿no? Es decir, el mundo se está convirtiendo como un gran Starbucks café. Cuando llegó el primer Starbucks a San Miguel de Allende, hubo una reacción bastante importante de la comunidad. Hubo protestas, me acuerdo de gente vestidas con los Hubo marchas, todo. Hubo marcha, participamos también de ella. Y me acuerdo con un poco el grupo de gente que había ahí y que eran de alguna manera líderes como de opinión o de pensamiento en la ciudad. Y si mi memoria no me juega una mala jugada, era en su mayoría gente que tiene que ver con el arte y la cultura. Suele pasar. Suele pasar, ¿verdad? Y hablando de lo local, de volver de este fenómeno global a lo local, lo que nos ha pasado en San Miguel es bastante curioso. La comunidad, el grupo humano que hasta hace una década era como el líder de opinión en esta ciudad, era la comunidad artística. Ahora solo hay gente que vive en países. Entonces, Otra vez, qué raro. como de gente pensante, ¿no? En menos de 10 años. Entonces, claro, sin duda uno dice, vaya, el control hacia dónde nos va llevando, pero esta escandalización a la que hemos estado sometidos en las últimas décadas en esta pequeña ciudad es brutal. La gente que se queda con el dinero de la venta 2, 3, 4 veces la misma propiedad en esta ciudad, son es Christie y sus secuaces, pues todos los días influyen en nuestra vida de una manera brutal también, ¿no? Bueno, las flores que ornamentan tus cuadros y también pues eso se empieza a ver una homogeneización y también para entrar a la tienda que tiene afuera el banco de flores, casi todo ofrece lo mismo, ¿no? Sombreros de sol y botas, ¿no? Y poncho de... La famosa Disneylandización de San Miguel. Y queremos que parece que poco se hace, que tenemos muy poca herramientas de defensa. Pero bueno, el arte sigue siendo esa. Se habla de un acto político, de un acto social. Sin duda es la línea que tiene que seguir teniendo acá. Pues es donde está la discusión, pero como el dinero está en otro lado. Sin duda creo que ahí opera o sea, como las cosas en tensión, o sea, como un extremo que obliga a tensionar el otro. Me parece, por lo tanto, como muy prudente el nivel de violencia que hay en tu obra. Me parece como hábil en el sentido de la caricaturización igual del tema, pero a la vez responsable, citando estos extremos que sí es cierto que se viven y al final que probablemente también son esos mismos lugares cuando se cierra el círculo que terminan en una de esas casas. Y es muy loco, porque sí puede ser, o sea, uno es actor, pero es víctima, pero es productor, pero es... Todos los anteriores. Pues puede llegar a ser, y eso es muy abstracto. ¿Fede? Excelente. Sí, me quedaba con la imagen de que el mundo cada vez se parece más a un Starbucks donde uno tiene que pedir la clave para ir al baño, ¿no? Y de cómo otra vez, esta estandarización está súper vinculada a los órdenes visuales, ¿no? Como dejando de usar la idea de estética o de poética, y a la vez está construida a partir de esos pequeños esfuerzos que tienen esas flores puestas en cada uno de los marcos de sus sujetos, ¿no? Y justamente para volver nuevamente, para volver a la obra de Danilo y a esos objetos que ustedes tienen la fortuna de tener ahí, y pensar otra vez, ¿no? Como justamente esta contradicción, yo no sé si es una contradicción, sino esta participación específica, podemos decirle, de un objeto que está construido como mercancía participante de este sistema económico,
y que está incluso en términos de operación simbólica, construido en el núcleo de este sistema, enhorabuena, está súper bueno, y que a la vez está construido para producir las molestias que resultan cuando nos sentamos a conversar como nos estamos esta noche, ¿no? Sin esa molestia que está contenida en la propia producción de estos objetos, no hay ningún tipo de salida a esto que estamos definiendo, a esto que estamos describiendo. Por mi parte, creo que eso por ahí sería, básicamente. Me parece como que esta conversación tiene que estar súper ligada a estos objetos. Esto es lo más lindo que tiene a lo que nos dedicamos, que es construir conversaciones en base a la producción de objetos, de prácticas, de dinámicas, para seguir corriendo, otra vez, como decía la compañera, ese control y poder seguir burlando esa idea de control a la cual históricamente, como también decía Alicia, estamos, ¿no? Sujetos, ¿no? Incluso estamos siendo partícipes. Yo les quiero agradecer mucho, mucho, tanto la organización a la galería, a Danilo la convocatoria, la invitación, y a todos ustedes por estar ahí, ahí en cada uno de esos ahí que están. Muchísimas gracias. A ti, Fede. Sí, bueno, pues vamos cerrando. Diego, muchísimas gracias por todo, por ser parte y ser marco de todo todo este numerito que está sabroso y que va a dar para más aún, apenas arranca. Y Increíble. pues a todos los que están por acá. Fede, te voy a pedir que hagas un anuncio. ¿Cómo no? He estado viendo por ahí que están por tener alguna actividad acá en Guanajuato. Si nos comparte, pues, va a haber más que un interesado. ¿Cómo no? Estamos, sí, pronto, en realidad estamos con convocatoria abierta ahora de la Residencia de Investigación de Escenas Locales, muy cerquita de San Miguel, a unas horas, en Guanajuato. Vamos a estar investigando y preguntándonos en la continuidad del trabajo del colectivo Curatoría Forense sobre cómo el sistema de arte se estructura en escenas, en localidades, ¿sí? Esas escenas tienen que ver también nuevamente con situar el trabajo de los artistas, de los curadores, de los galeristas, en cada una de las lógicas de producción en las cuales los territorios se organizan y se dividen, ¿no? Y también se fundan. En serio, los esperamos ahí, en redes sociales. Ahí Danilo seguramente tiene el dato. Nuevamente, muchísimas gracias, Danilo, muchísimas gracias, Diego. La verdad que la gestión de la exhibición es un placer y es una lástima al mismo tiempo verla desde la distancia. Daba muchas ganas de estar ahí en esas inauguraciones, en esas fiestas, incluso estar ahí en la conversación con unos mezcales, con unas cervezas tal vez, pero estoy seguro que las tenemos. Buenísimo, Fede. Bueno, nos despedimos. Gracias a todos que se conectaron allá del otro lado de la pantalla. Un abrazo desde México. Otro Chao, gigante. Nos estamos viendo.